es un poco la idea de esta guía que hemos venido trabajando, ha sido como que la guía englobe un poco los principios básicos que están relacionados con ácido-base. Entonces en la guía comenzamos con lo que es la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces ahí se explicaba un poco cuáles son los principios de esa valoración y es como la valoración más sencilla y más común que conocemos. Entonces ahí está ese video explicando un poco y resolvimos esos dos problemas que están acá. Luego de eso, la guía continuaba con la parte de disociación de un ácido débil. Entonces ahí hablaba de en qué consiste la disociación de un ácido débil y también correlacionando cómo se relaciona esto con el concepto de equilibrio químico, ¿verdad? La constante de ácido-base, al final de cuentas, es una constante de equilibrio, ¿verdad? Y tenían, luego de eso, la valoración de un ácido débil con una base fuerte, ¿verdad? Como ejemplo, entonces acá se mostraba cuáles son las diferencias de cuando es un ácido débil en comparación con cuando es un ácido fuerte. Entre las principales diferencias es que la primera parte de la curva, ¿verdad? Va a ser una región que llamábamos amortiguadora. Entonces se va a formar un buffer y eso va a hacer que no cambie el pH de forma tan drástica, ¿verdad? Esa es una de las principales diferencias que teníamos ahí. Y resolvimos esos dos ejercicios que tenemos acá, que ahí lo han visto ya en las clases que hemos subido en YouTube. Y también este ejercicio acá y este ejercicio acá también ya lo resolvimos. Entonces, hoy la idea era que comenzáramos a hablar sobre la valoración de un ácido poliprótico. Y si ya vieron el video acá, básicamente ahí lo que mencionamos es que es básicamente los mismos principios que tenemos que la disociación de un ácido débil, nada más que vamos a tener más protones. Y de hecho ahí discutimos por qué es que algunos protones se arrancan más fácil que otros protones, ¿verdad? Por ejemplo. Y cómo determinar el pH en cada una de esas partes de esa región. Es muy importante eh, recalcar que cuando estamos hablando de un ácido poliprótico, eh, también es muy común que también tengamos mezclas de ácidos, ¿verdad? Y eso es como lo que también se va a hablar en esta otra parte de la guía, ¿verdad? Que de hecho acá venía este diagrama y esto va a ser importante para lo que vamos a hacer ahorita. Siempre estamos hablando en valoraciones ácido-base de si una mezcla es compatible o si no es compatible. Y dependiendo de si la mezcla es compatible o no es compatible, entonces vamos a saber si la mezcla va a reaccionar en sí o si qué tenemos que hacer, digamos, para determinar el pH. Entonces, para saber estos tips de cómo saber si una mezcla es compatible o no compatible, es que tenemos este diagrama que le llamamos la magia, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone este diagrama? Digamos que yo tengo un ácido que es triprótico, ¿verdad? Como este H3A. Entonces, este H3A se puede asociar para formar H2A- o para formar HA-2 o para formar A-3. En los extremos yo puedo colocar un ácido fuerte, digamos, acá un ácido fuerte, o en este otro extremo, donde está lo más básico, una base fuerte. Entonces, la regla de la magia es lo que está a la par es compatible. Si hay una especie por medio o más, entonces no son compatibles y van a reaccionar. Compatibles se refiere a si reaccionan o no reaccionan, ¿verdad? Si es compatible, quiere decir que no va a haber reacción. Yo lo puedo mezclar y van a permanecer con su misma identidad. Si no son compatibles, quiere decir que van a reaccionar y van a cambiar de identidad, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo el ácido H3A y lo mezclo con un ácido fuerte, van a ser compatibles, no van a reaccionar, van a permanecer igual. Lo mismo va a pasar si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de H3A con H2A, esa mezcla va a ser una mezcla compatible. ¿Y qué me va a formar en este caso? Me formaría un buffer, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con estos otros puntos intermedios. H2A- con HA-2 va a formar un buffer. Y, por ejemplo, yo puedo mezclar A-3 con OH- va a ser una mezcla compatible. Pero si yo mezclo, por ejemplo, HA-2 con OH, van a reaccionar entre sí. Esto va a ser una base bastante fuerte y le puede robar el protón a este de acá. Y entonces va a haber reacción y va a cambiar lo que hay en el medio. Entonces, basado en eso, yo tengo que usar estos conceptos para saber cómo calcular el pH de una mezcla de ácidos o de mezcla de bases, al final de cuentas.
Entonces, eso es en lo que uno se basa para predecir si van a reaccionar o no van a reaccionar y cómo esto puede afectar al final de cuentas el valor del pH. No sé si más o menos me explico acá con esto de la compatibilidad. No sé si alguna duda con esto. Profe, disculpe la pregunta. Sí entiendo lo del asunto, que está ahí el diagrama muy bonito y todo, pero ¿qué información me da eso? ¿Para qué me sirve? Ok, ok, pongamos un ejemplo. Digamos que a mí me dicen, usted tiene una mezcla H3PO4, tiene 5 milimoles y lo mezcla con H2PO4 menos. Profe, si está usando la Ay, pizarra, no la estamos viendo. ok, perdón, voy. Y me dicen, mezclo con H2PO4, 2 milimoles. Entonces me preguntan, ¿cuánto es el pH de esta disolución? ¿Verdad? Digamos que el volumen total son 200 mililitros. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el pH de esto? Entonces, yo primero tengo que decir, ¿la mezcla es compatible o no compatible? Estas dos especies serían compatibles o no compatibles. Veamos el diagrama. Son compatibles. Son compatibles. Sería como si tuviera H3A y H2A-2, ¿verdad? Sería lo equivalente a esto. Entonces son especies que están a la par. Esas dos especies son que están a la par. Si son especies que están a la par, entonces ¿cómo hago para calcular el pH? En este caso. ¿Qué formarían estas dos especies si los mezclo? Si tengo especies, eso sería el ácido. Eso sería la base conjugada. Entonces, ¿qué tengo? Un buffer. Un buffer. Exactamente. Entonces, ¿cómo calculo el pH? pH es igual a pK más logaritmo de la sal entre el ácido. La pK, ¿qué sería aquí? 1, 2 o 3. Veamos dónde estaremos en el diagrama de valoración. Entonces, yo tengo la curva de valoración que tiene 3 puntos de inflexión, ¿verdad? Aquí va a tener el primer punto de equivalencia, el segundo punto de equivalencia y el tercer punto de equivalencia. Este primer punto de equivalencia está regido por la pKa1, esta parte por la pKa2 y esta parte por la pKa3. ¿Cuáles especies están aquí presentes? H3PO4 y H2PO4 menos. Entonces vean que las especies que están en esta primera región de la curva de valoración son H3P4 y H2P4 menos, entonces eso está regido por la pK1. Entonces quiere decir que acá, para calcular eso, yo tengo que usar la pK1. Entonces siempre es recomendable que yo me fije en la curva de valoración en cuál región me estoy encontrando y entonces basado en eso yo puedo calcular eh, cuál es el valor de pH dependiendo de dónde me encuentro ubicado en la curva. Veamos otro ejemplo. No sé si alguna consulta con esto. Recordemos que en la curva de valoración yo empiezo con H3PO4. Conforme voy valorando, ¿qué va pasando? H3PO4. Agrego OH menos y me forma H2PO4 menos. Entonces, por eso cuando yo veo una curva de valoración y yo tengo esta conversión de especies, entonces, en esta región de la curva, vean que yo lo que voy a tener son estas dos especies. Entonces, basado en eso es que yo calculo la concentración acá utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque tengo el ácido y su base conjugada.
Y así en cada región, ¿verdad? Ahí en los videos está como el resumen de cómo calcular el pH en cada región de la curva. Entonces, lo más útil siempre, mi consejo es, piensen primero dónde están en qué región de la curva. Y basado en eso, ya uno piensa cómo calcular ahí el pH respectivo. Veamos otro ejemplo. Digamos que me dicen, tengo una mezcla de HCO3, NaHCO3, más, digamos que tengo 5 milimoles y que tengo NaOH, no sé, 2 milimoles. Y todo esto en un volumen de 100 mililitros. ¿Cómo hago para calcular el pH? Entonces, ¿eso sería una mezcla compatible o no compatible? ¿Sería una mezcla compatible o no compatible? Pues podría volver al esquema que enseñó sobre eso para poder tomar una foto. Sí, bueno. Este. Suave. Creo que no lo compartí. Ah, no, sí. Listo, gracias. Con gusto. Entonces veamos el diagrama de compatibilidad. ¿Cómo sería? Yo puedo tener H más, ¿verdad? O puedo tener H2CO3, o puedo tener HCO3 menos, o puedo tener CO3 menos 2, y aquí puedo tener OH menos. Ese sería el diagrama de la magia, digamos, para el carbonato. Entonces, tenemos de especies esta, ¿verdad? Que sería lo equivalente a esta. Y tenemos el OH menos, que sería este. Entonces, basado en estos, ¿son compatibles o no son compatibles? No, profe, no serían No. compatibles. No serían compatibles, quiere decir que entonces reaccionan. ¿Cómo van a reaccionar? Entonces, yo tengo HCO3 menos más OH menos, que me produce CO3 menos 2 más H2O. Vean que de HCO3 menos tengo 5 milimoles. 5 milimoles. De este tengo 2 milimoles. De este no tengo, de este no tengo. Entonces, cuando reaccionan, ¿qué va a pasar? Yo hago 5 menos 2 más 2. 5 menos 2 me da 3. Acá me da 0 y acá me da 2. Entonces, vean que me va a quedar, ¿qué sería aquí? Eso sería el ácido y su base conjugada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para calcular el pH? pH es igual a la pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. Ahora, ¿cuál pKa tendría que poner acá? ¿En cuál región estoy según esto? ¿La pK1 o la pK2? Tengo que poner la P para calcular pH, ¿la pK1 o la pK2? La 2. La Pecados. 2. Exactamente. Porque vean que aquí, de hecho por eso también es muy útil la magia. Porque acá usted sabe que esta desprotonación corresponde a la Ka1 y esta desprotonación corresponde a la Ka2. Entonces quiere decir que como las especies que tengo son HCO3 menos, que es esta, y CO3 menos 2, quiere decir que
la que tengo que usar acá es la Ka2 para calcular el pH. Ahora, vean que algo muy importante que me permite la magia también visualizar es que en el sentido inverso, esto corresponde a la KB1. En esta dirección es la K2, pero en la dirección inversa es la KB1. Y acá es la KA1, pero en la dirección inversa sería la KB2. Y esto muestra también la correlación. Recuerden que cuando tengo un ácido diprótico, yo tengo que Ka2 por KB1 es igual a la KW. Y también tengo que Ka1 por KB2 es igual a la KW. Entonces, eso también lo puedo visualizar aquí en la magia. Entonces, a partir de este diagrama, yo puedo saber si tengo que usar la Ka2 o la KB1. Y eso es como otra de las ventajas que también tiene. Entonces, basado en esto, yo ya puedo calcular entonces el pH. El pH va a ser igual a la pKa2 más logaritmo de la sal, ¿verdad? Que en este caso sería el carbonato, 2 milimoles entre el volumen total, dividido entre 3 milimoles entre el volumen total. El volumen total es igual en ambos casos, entonces esto se cancela. Y entonces va a ser igual al pH, igual a la pK2 más logaritmo 2 entre 3, básicamente. Y a partir de eso yo puedo entonces determinar mi pH. Entonces, eso es un poco como hace uno para visualizar cómo resolver las cuestiones de mezclas. Sí, no sé si han tenido chance de revisar los videos, no sé si tienen dudas con los videos en sí o alguna consulta con esto que hemos visto hasta ahorita. De mi parte no, profe. No, listo. Ok, entonces, ahora sí, basado en esto que acabamos de ver, entonces lo que me gustaría que trabajemos es lo siguiente. Vamos a venir a la guía y vamos a trabajar. Ah, bueno, una cosita nada más que tenía que aclararles acá. Aquí en este link de acá, dice, también en este link pueden encontrar una presentación con un resumen sobre sistemas ácido-base complejos, con sus ecuaciones completas y sin simplificar. Entonces, ahí van a encontrar esta presentación que hizo María Esther. Ahora, hay un punto muy importante en esta presentación. En esta presentación se muestran las ecuaciones, digamos, completas. Aquí viene un poco explicado de dónde se obtienen las cosas, pero más que todo el punto principal que yo quería hacerles ver es que existe una fórmula para calcular el pH en el punto de equivalencia. Hasta el momento, en los videos que los subimos en la guía, la fórmula que uso para calcular el pH en el punto de equivalencia es esta que se muestra acá. El pH en el primer punto de equivalencia es la pK, un medio de la pK1 más la pK2, ¿verdad? Esa es como la fórmula típica que se utiliza. Pero esta fórmula en realidad es una simplificación. La fórmula completa en realidad es esta que se muestra acá, esta raíz que está aquí. La concentración de protones va a ser igual a la K2 por la concentración del ácido H, el ácido es correspondiente, NaHA en este caso, más la KW entre 1 más la concentración del ácido entre la Ka1. Entonces ven que es una fórmula un poco más compleja. Sin embargo, en muchos casos se puede simplificar a esto. Pero sí tengan en cuenta que en realidad la fórmula que nosotros usamos es una simplificación. Ahí todos los cálculos están con esa simplificación. Pero esta fórmula en realidad es válida solo si se cumple que la concentración de NaHA entre cada uno es mucho mayor que 1 y que Ka2 por la concentración de NaHA es considerablemente mayor que la KW. Si estas dos cosas se cumplen, entonces esta fórmula es completa. O sea, esa simplificación es válida, digamos. Pero solo quería hacer hincapié en que la fórmula que usamos es una simplificación, ¿verdad? Es muy importante siempre tener en cuenta eso y que haya soluciones detrás de cómo estamos usando la fórmula. Nada más que, bueno, típicamente ustedes no son químicos, entonces hacemos la fórmula un poco más simplificada. Y bueno, ahí viene también
un resumen de cómo calcular en cada parte de la curva de valoración. Entonces, para que lo tomen en cuenta, este diagrama también está en los videos, pero acá también tienen el diagrama de resumen para un ácido diprótico. Entonces, pueden tomarlo en cuenta por si se les olvida. Pueden repasar también acá cómo hace uno para calcular el pH en cada región de esa curva, ¿verdad? Eso es un poco lo que estamos mencionando también de mezclas compatibles y mezclas incompatibles. Entonces, acá muestra algunos ejemplos que ustedes pueden como corroborar con esto de la magia. Entonces, habiendo visto eso, lo que me gustaría que trajemos ahorita, entonces es lo siguiente. Luego de donde está el video de valoración de un ácido poliprótico, si le dan siguiente, pueden encontrar un video, una actividad que dice, calcula el pH si se valora 25 mililitros de ácido maleico 0,100 mol por litro con 37,5 mililitros de NaOH 0,100 mol por litro. Entonces, me gustaría que trajemos un rato en este problema y una vez que hayan trabajado en ese problema, me gustaría que vengamos a la parte final, ¿verdad? En esta parte final hay 5 problemas. Entonces lo que quería es que nos dividamos en 10 grupos. Entonces, nos dividimos en 10 grupos de la siguiente forma. Vamos a trabajar la pregunta A, los grupos 1 y 6, la B, la 2 y la 7, la C, la 3 y la 8, la D, el grupo 4 y 9 y la E, el grupo 5 y 10. Entonces, si gustan, le toman foto. Entonces, vamos a trabajar estos problemas un rato, luego volvemos, revisamos un poco la respuesta y luego aclaramos dudas de la parte del análisis el análisis de casos, no, el reto que ustedes me estaban preguntando. Entonces voy a hacer la división de los grupos. Vamos a hacer 10 grupos. Ah, bueno, cualquier cosa, si vienen a la guía acá al final tiene las respuestas. Entonces están un poco pequeñas, pero aquí pueden revisar y cualquier cosa, acá está cómo se resuelve cada uno de los problemas. Entonces voy a hacer la división de los grupos. Vamos a hacer 10 grupos y basado en lo que les dije, podemos ir trabajando. Entonces, básicamente, A, B, y C y D. Entonces, sería la A, la 1, el 1 y el 6. La B, el 2 y el 7. Y así respectivamente, ¿verdad? Vamos a abrir ahora sí los grupos. Crear. Entonces, vamos a trabajar en esto por unos, digamos, vamos a probar primero con 20 minutos a ver qué tal les va. Yo voy a ir pasando por diferentes grupos por aquellos que tengan dudas. Así. Entonces, el primer problema que les mencioné del ácido maleico y es uno de los, el que les corresponda de estos que están acá. No sé si tienen alguna duda. Listo. Okay. Volveríamos entonces a las 10 y 5 sería. Entonces vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios. Nada más repasando rápidamente, ¿verdad? El primero que les había dejado era este, que dice, calcula el pH si valora 25 mililitros de ácido maleico 0,100 mol por litro con 37,5 mililitros de NaOH 0,100 mol por litro. Entonces, si revisamos esto, ¿cómo se resuelve? Tendríamos lo siguiente.
Entonces puse el ácido maleico así como H2M. Es un ácido que me dicen que es diprótico. Entonces tengo 25 mililitros de H2M, 0,5 mol por litro. Entonces estos son 2.50 milimoles. Y me dicen que tengo 37,5 mililitros de NaOH 0,5 mol por litro, que esos son 3,75 milimoles. Entonces, lo primero que hago es ver la neutralización. De H2M tengo 2,50 y de OH 3,75. Y entonces esto me formaría HM menos más H2O. Entonces, si neutralizo, se consumirían todos los 2,50, ¿verdad? Sería el reactivo limitante. Y entonces, al final me sobraría 1.25 de OH. El H2M se consume totalmente y se forma 2,50 de HM menos. Ahora, la pregunta es, este HM menos sigue no siendo compatible con el OH menos. Entonces pueden otra vez reaccionar entre sí. Entonces por eso continúa acá nuevamente. HM menos puede reaccionar otra vez con el OH y desprotonarlo. Y de este yo tenía 2,50 y del OH me quedó 1.25. Entonces ahora el OH sería el reactivo limitante. Entonces se consume en su totalidad. Y me queda al final de HM menos 1.25. ¿Qué se me formaría? M menos 2, también 1.25. Entonces vean que al final quedo con cantidades iguales de uno y del otro, de 1.25 y de 1.25 de HM menos y M menos 2. Entonces vean que básicamente lo que hicimos fue valorar el primer punto de equivalencia y llegamos más o menos a la mitad del segundo. ¿Dónde estaríamos entonces en la curva de valoración? Quiere decir que en la curva de valoración valoramos todo este primer punto de equivalencia y llegamos más o menos como a la mitad del segundo, como por acá. Vean que esta parte está regida por la K2. Entonces, ¿cómo hacemos? Sería un buffer lo que estamos formando. Entonces, el pH sería igual, la ecuación de Henderson hace pK2 más logaritmo de la sal entre el ácido. Pero como ambas concentraciones son iguales, entonces esto me da 0. Logaritmo de 1 me da 0. Entonces me queda que el pH es igual a K2. Entonces, a partir de eso, ya puedo saber el pH en ese punto de ahí. Eso sería para ese problema que estaba ahí. Vamos con los otros ejercicios. Entonces, la otra pregunta decía, no sé si tienen dudas hasta acá con esto. La siguiente pregunta dice, calcule el pH de la mezcla. Entonces, la A sería 100 mililitros de ácido fosfórico, 0,100 mol por litro, con 100 mililitros de Na2HPO4, 0,100 mol por litro. Entonces, ¿cómo haríamos para resolver eso? Entonces dicen que tengo especies H3PO4 y Na2HPO4. Entonces la pregunta ¿es una mezcla compatible? No. Vean que tengo la especie con 3 protones y la especie con un protón. Entonces, si vemos el diagrama de la magia, la especie con 3 protones y la especie con un protón no son compatibles. Están separados por más de una especie, entonces van a reaccionar entre sí. Entonces, ¿qué tengo? H3PO4 me va a reaccionar con HPO4 menos 2. Vean que este funcionaría como una base y este funcionaría como un ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Este le da un protón hacia otro acá y ¿qué va a formar? H2PO4 menos. Para balancear tengo que poner un 2 acá. Entonces, ¿qué tendríamos? De uno y del otro tengo 10 milimoles. 10 milimoles del uno y 10 milimoles del otro. Entonces, esto se consume totalmente y se me va a formar 20 milimoles de H2PO4 menos, que serían estos que tengo acá. Ahora, ¿cómo hago para calcular el pH en ese punto? Son 20 por el 2 que está antes del H2PO4, ¿verdad? Exactamente. Si fuera 1 a 1 sería 10 igual. Sería 10 igual, pero como es para balancear tengo que poner un 2, entonces si acá se consumen 10, acá se me forman 20 por la relación estequiométrica. Entonces, ¿cómo hago para calcular en este caso el
valor del pH. Vean que yo tengo totalmente, lo único que me quedó fue H2PO4. ¿A qué equivale esto en la curva de valoración? ¿Dónde se ubicarían ustedes en la curva de valoración? Cuando yo, ¿cuál es el punto en la curva de valoración donde solo tengo H2PO4 menos? Sería equivalente, por ejemplo, cuando yo estoy valorando H3PO4 más OH menos, que me forma H2PO4 menos. Entonces, cuando yo llego al primer punto cuando yo valoro todo el H3PO4, yo solamente tengo H2PO4 menos. Entonces, que yo tenga solamente H2PO4 menos es lo mismo que si estuviera en el primer punto de equivalencia, en este punto de acá. No sé si me explico con eso, más o menos. Entonces, ¿cómo hago para calcular el pH en el primer punto de equivalencia para un ácido triprótico? El pH sería, dijimos ahorita, la simplificación, igual a la pK1 más la pK2 entre 2. Entonces, básicamente lo que hago es eso. pK1 más pK2 entre 2. Eso me da 4,67. Entonces, recordemos que en el primer punto de equivalencia y en el primer punto de equivalencia, el pH es la pK1 más la pK2 entre 2. En el segundo punto de equivalencia, el pH es la pK2 más la pK3 entre 2. La forma simplificada, ¿verdad? Ya les dije que hay una fórmula más complicada y más completa, pero estamos haciéndolo con la simplificada. ¿Dudas con este? ¿Preguntas? Listo, ok. Problema siguiente. El B dice que son 40 mililitros de H3PO4, 0,08 mol por litro con 40 mililitros de NaOH, 0,10 equivalentes por litro. Entonces veamos la respuesta a esa. Entonces me dicen 40 mililitros de H3PO4, 0,080 mol por litro. Esos equivale a 3,1 milimoles. Y 40 mililitros de NaOH, 0,18 equivalentes por litro. Vean que acá los equivalentes por litro, como es NaOH, cada hidróxido va a reaccionar con un protón. Entonces, la concentración normal va a ser igual a la concentración molar. Entonces, yo puedo acá, como la relación es 1 a 1, cada OH va a reaccionar con un protón. Entonces, los equivalentes por litro van a ser iguales a los moles por litro. Entonces, eso no me afecta en nada. Entonces, quiere decir que esto equivale a 7,2 milimoles. Vean que tengo más hidróxido que H3PO4. Ahora, ¿esta es una mezcla compatible? No, ¿verdad? Van a reaccionar entre sí, definitivamente. Esto es una base fuerte y esto es un ácido débil. Van a reaccionar. De hecho, todos los protones del ácido débil pueden reaccionar con la base fuerte. Siempre que tenga una base fuerte mezclada con un ácido, va a haber reacción. Eso ténganlo por seguro. Entonces, vamos a ir haciendo la neutralización. ¿Qué va a pasar? Tengo H3PO4 con hidróxido. Dijimos que el ácido tengo 3,2 y el hidróxido 7,2. Entonces el reactivo limitante acá va a ser el H3PO4. 3,2 se consume totalmente, menos 3,2 y acá me va a formar más 3,2. Entonces 7,2 menos 3,2 me queda 4 milimoles de base sin reaccionar. Y acá me queda H2PO4 menos 3,2 milimoles. Este H2PO4 menos aún puede seguir reaccionando con hidróxido. Entonces sigo neutralizando el siguiente protón. Me queda H2PO4 menos más OH me forma HPO4 menos 2 más H2O. Entonces vean que aquí ya pierdo otro protón. Entonces me han quedado 3,2 de este y 4 de este otro. Entonces el reactivo limitante va a ser, en este caso el menor, porque es 1 a 1, el de 3,2. Se consume completamente los 3,2 y acá también 3,2 y se me forma 3,2 de HPO4 menos 2.
Entonces al final de HP4 menos 2 me va a quedar 3,2 y hidroxio 0,8. Todavía se sigue siendo un ácido y una base fuerte, entonces pueden seguir reaccionando. Entonces voy a valorar el tercer protón. Entonces HPO4 menos 2 más OH menos me va a formar PO4 menos 3. Entonces acá dijimos que tenía 3,2 de este y de hidroxio me sobró 0,8. Ahora el reactivo limitante va a ser el hidroxio. Entonces menos 0,8, menos 0,8, entonces se me va a formar 0,8 acá de fosfato. ¿Qué me queda al final? 2,4 milimoles de HPO4 menos 2 y 0,8 milimoles de PO4 menos 3. Ya aquí, estos dos son ahora sí una mezcla compatible y ya no van a reaccionar entre sí. ¿Cómo hago para calcular el pH de estas dos especies? ¿Qué formaría estas dos especies juntas? ¿Formarían un qué? Formarían Buffer. un buffer, exactamente. Entonces, el pH va a ser igual a la pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. La sal va a ser este, ¿verdad? Y este va a ser el ácido. ¿En cuál región de pKa estamos? Entonces vean que yo ya valoré el primer protón, valoré el segundo protón y estoy en la región del tercer protón. En esta región de acá. Entonces quiere decir que esto está regido por la K3. La Ka3. Ka3. Entonces por eso el pH va a ser igual a pK3 más logaritmo de la sal entre el ácido. Si sustituyo eso, acá pongo la Ka3 más logaritmo de sal entre el ácido. Vean que como el volumen total es el mismo en ambos, esto se puede cancelar. Y entonces hago 0,8 entre 2,4. Entonces eso me da más o menos 11,84. Me da como respuesta. ¿Alguna duda con esto? Entonces vean que si yo tengo una base fuerte en exceso y un ácido débil, yo tengo que ir valorando los protones hasta que se me gaste la base. Y queden especies que son compatibles. Esa es un poco la moraleja, un poco la idea de esto. Y así es como yo puedo entonces determinar cuánto es el pH final, al final de cuentas. Yo lo puedo ver como si, es como si estuviera haciendo una valoración, hasta que llego al punto en que se me gasta la base y lo que me quedan son las especies del buffer, ¿verdad? Ok, el tercer caso, el caso C. El caso C dice 50 mililitros de carbonato de sodio, 0,040 mol por litro, con 40 mililitros de HCl, 0,050 normal. Entonces me dicen acá, tengo 50 mililitros de Na2CO3, 0,040 mol por litro. Eso equivale a 2 milimoles de carbonato de sodio. Y tengo 40 mililitros de HCl, 0,050 normal. Vean que como es HCl, solo tiene un protón, es como si la normalidad fuera igual a la molaridad. La relación es 1 a 1. Entonces, esto igual me va a equivaler a 2 milimoles de HCl. ¿Qué va a pasar entonces? Yo tengo el carbonato, me va a reaccionar con el ácido para formar HCO3 menos, más H2O. Entonces, yo tengo 2 milimoles de uno, 2 milimoles del otro. Entonces, se consumen 2 milimoles, se consumen 2 milimoles y se me forma 2 milimoles de HCO3 menos. Vean que esto es más bien ahora valoración de una base débil. Entonces la curva cambia, más bien va de más básico, ¿verdad? Aquí de pH más básico a pH más ácido. Entonces aquí valoro el primer protón, aquí valoro el segundo protón. Vean que en este caso yo comencé con carbonato. Lo valoré todo el carbonato hasta que lo convertí completamente en HCO3 menos. Entonces, esta situación en la que yo solo tengo HCO3 menos es como si estuviera en el primer punto de equivalencia. ¿Verdad? Este es el primer punto de equivalencia. Entonces, como es el primer punto de equivalencia, el pH será igual a la pK1 más la pK2 entre 2. Y si sustituyo los valores que me dieron ahí, esto da 8,34. Pues vean que
Yo tengo una base débil, tengo un ácido fuerte. ¿Van a ser compatibles? No, van a reaccionar entre sí. Y entonces van a ir reaccionando según estas reglas que dijimos, ¿verdad? Voy valorando los protones uno a uno. Esa sería la C. ¿Dudas con esta? Profe, ay, yo no entendí cómo fue que montó la ecuación, digamos, para el cuadro ICE. Esto no es un cuadro ICE, y eso es muy importante que tengan la Ah, ok. diferencia. Los cuadros ICE son para equilibrios. Esto yo les suelo llamar más bien un cuadro ICF. ICF. ¿Por qué? Porque la neutralización no es un equilibrio. La neutralización ocurre toda en una dirección, ¿verdad? Prácticamente no ocurre en la dirección inversa. Entonces se puede ver como si fuera una reacción completa. Entonces, eso es una diferencia muy importante. Cuando yo hago una reacción de neutralización, eso tienen que grabárselo así un montón. Si hago una reacción de neutralización, los cálculos son con milimoles y es una reacción completa, no es un equilibrio. Si es un equilibrio, por ejemplo, la disociación de un ácido en agua, ese equilibrio se calcula con las concentraciones en mol por litro, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Si yo neutralizo, calculo con moles o milimoles. Si yo hago un equilibrio, lo calculo con la concentración en mol por litro. Recuerden que las constantes de equilibrio se utilizan son las concentraciones, no los moles, ¿verdad? Esas son las principales diferencias en este caso. A ver, alguien me escribió aquí algo. ¿Cómo pasó de mol por litro a milimol? Porque, vean, yo aquí tengo mililitros y aquí tengo mol por litro. Multiplico 50 por 0,040 y me queda milimoles. ¿Sí? Si yo hago 50 mililitros multiplicado por 0,040 mol por litro, esto va a ser igual a 2 milimoles. ¿Por qué? Litros se me dan con litros y me queda milimol. Parece que no lo pudiera cancelar así, pero sí, sí se puede. Son 2 milimoles lo que me quedaría ahí, acá. ¿Alguna otra duda con este problema? ¿Alguna otra consulta? Con gusto. Ok, vamos con la pregunta D. La pregunta D dice, tengo 60 mililitros de hidrógeno fosfato de sodio 0,12 mol por litro con 30 mililitros de HCl 0,12 normal. Okay. Entonces dice, tengo 60 mililitros de Na2PO4, hidrógeno fosfato de sodio 0,12 mol por litro y 30 mililitros de HCl 0,12 normal. Otra vez, 0,12 normal lo puedo poner equivalente a que fuera 0,12 mol por litro. Pues en este caso es indistinto, ¿verdad? ¿Y es compatible esta mezcla? No, no va a ser compatible. ¿Por qué? Porque HCl es un ácido fuerte y yo tengo un ácido débil. Y no es el ácido que está con 3 protones, sino que en este caso solo tiene uno. Entonces quiere decir que van a reaccionar. No es una mezcla compatible. ¿Verdad? Sí, según la magia, no son compatibles. Reaccionan. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo los milimoles de cada uno. Tengo 7,2 milimoles del ácido débil y 3,6 milimoles del ácido fuerte. Entonces, los hago reaccionar. HPO4 menos más H más me va a formar H2PO4 menos. De este tenía 7,2, de este 3,6. 3,6, entonces va a ser el reactivo limitante. Entonces, hago menos 3,6 y forma... Lulu, no me chupe. 3,6 menos 3,6, entonces es que está aquí Lulu jodiendo, siempre viene cuando estoy haciendo clases. Lulu. 3, y me forma 3,6. Eh, vaya, cama, Lulu. Ya, perdón. ¿A qué sí le cama? Porque es la única palabra que entiendo. 3, menos 3,6 menos 3,6 y más 3,6.
Entonces, acá 7,2 menos 3,6. Bueno, eso no sé si lo hice bien. Está bien. 7,2 menos 3,6 me da 3,6. Ah, no, sí, sí está bien. Y entonces me van a quedar 3,6 de HPO4 menos y 3,6 de H2PO4 menos, ¿verdad? Estas dos especies. Entonces vean que me queda concentración de estos dos iguales. ¿En qué parte del punto de inflexión estaríamos acá? Entonces vean que si vemos otra vez el diagrama de valoración, en la región de la K1 tenemos H3PO4 y H2PO4 menos. En la región de la K2 tenemos H2PO4 menos y HPO4 menos 2. Y en la de la K3 tenemos HPO4 menos 2 y PO4 menos 3. Entonces, ¿cuáles de estas corresponden? Tenemos HPO4 menos y H2PO4 menos. Entonces, correspondería a la región de la Ka2, según este diagrama. Quiere decir que estamos acá. Entonces, para calcular el pH será igual a la pK2 más logaritmo de la sal entrelace. Pero como estos dos son iguales, me da 0. Entonces, el pH será igual a la pK2. Sería 7,20 en este caso. ¿Dudas con este problema? Hasta acá. ¿Alguna consulta? Entonces, vean que es muy importante tener acá, ver si son compatibles o si no son compatibles estas mezclas. Entonces, si gustan, podemos dejar esto por acá. Cualquier cosa, ahí les queda también la solución de la E. Esa la pueden revisar, está ahí disponible. Y cualquier cosa la podemos revisar después. Ahora quería, en el ratito que nos queda, si tienen dudas del análisis de casos, podemos verlos de una vez. El análisis de casos no, siempre se me confunden los nombres. El reto es reto 2. A ver, por acá me pasaron uno. Aquí. Ok, ¿cuál es la solubilidad de un precipitado de CaF2 si se mezclan 30,0 mililitros de CaCO3, 0,050 mol por litro y 40 mililitros de NaF, 0,070 mol por litro? Nota, hay efecto del ion común. Entonces, cuando no hace un problema como estos, lo primero que tiene que revisar son 300,0 mililitros de CaNO3, 2, 0,050 mol por litro. Y 400 mililitros de NaF, 0,070 mol por litro. Ahora sí, sacamos los milimoles de cada uno. 300 por 0,05. Esto me da 15 milimoles. Y 400 por 0,07. Esto me da 28 milimoles. Ya sabemos que partimos desde eso. Ahora, ¿cuál sería la reacción acá? Entonces, la reacción sería básicamente, vean que los nitratos van a ser solubles y el sodio también va a ser muy soluble. Entonces, estos van a ser iones espectadores. Al final, la reacción va a ser calcio más flúor para formar CaF2. Pero acá voy a necesitar 2 flúor. Entonces ahora ocupamos ver cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Yo sé que de calcio tengo 15.
Y de flúor tengo 28. Entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante en este caso? A ver si lo ven así de a primera vista. Calcio. Si fuera calcio el reactivo limitante, quiere decir que si yo tengo 15 milimoles de calcio, voy a requerir 30 de flúor y solo tengo 28. Entonces no me alcanza. Quiere decir que entonces el flúor es el reactivo limitante. Veámoslo en una ecuación. Si yo tengo 15 de calcio y yo sé que 1 de calcio reacciona con 2 de flúor, entonces quiere decir que requiero 30 de flúor. Pero ¿cuántos tengo de flúor? 28. Entonces no me alcanza. Quiere decir que entonces el flúor es el reactivo limitante. Limitante. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer menos 28 y del otro lado se consume 28 dividido que sería 14. Menos 14. Acá me formaría más 14. Acá me daría 1.0, acá me daría 0 y acá me daría 14. ¿Sí me siguen con esta parte de reactivo limitante? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Cuánto me quedaría? Entonces, vean que me quedaría de calcio una parte sin reaccionar. Me quedaría 1 milimol. ¿Cuánto sería la concentración de calcio sin reaccionar? Sería la concentración de calcio sería igual a 1 milimol dividido entre 700 mililitros. O sea, el volumen total. 1 dividido entre 700 sería igual a 1,43 por 10 a la menos 3 mol por litro. Entonces, ¿qué pasó? Yo mezclé las dos disoluciones. Tenía una disolución, otra disolución. La mezclé en un mismo beaker. Se formó un precipitado de CaF2. Y me quedó en disolución una concentración de 1,43 por 10 a la menos 3 mol por litro de calcio. Este calcio es el que va a tener ese efecto de ion común. ¿Qué va a pasar entonces? Yo tengo CaF2 va a estar en un equilibrio para formar Ca más 2 más 2F menos. Ahora, yo sé que va a tener una cantidad S que se va a disolver acá y de calcio va a tener 1,43 por 10 a la menos 3. De este no voy a tener nada. Entonces voy a tener menos S más 2S. Entonces en el equilibrio me va a quedar 0, S más 1,43 por 10 a la menos 3 y 2S. ¿Cuál sería entonces la KPS? La KPS sería igual a S más 1,43 por 10 a la menos 3 por 2S al cuadrado. Esto va a ser igual al valor de la KPS que me dieron. Que sería 3,9 por 10 a la menos 11. 3,9 por 10 a la menos 11. Entonces, acá yo puedo despreciar este valor de S, es decir, que es más o menos 0. Y entonces yo digo que 4S cuadrado multiplicado por 1,43 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 3,9 por 10 a la menos 11. Entonces, S va a ser igual
a 3,9 por 10 a la menos 11 dividido entre 4 por 1,43 por 10 a la menos 3 raíz de esto. Y ese sería entonces el resultado. No sé cuánto les da eso. Si quieren lo van calculando para mientras. A ver, tengo otra pregunta de... Esa es de Nicole. Tengo una de Camila. Esa es mía, profe. Solo que Camila me hizo favor de mandarla. Ah, ok, ok. Vamos a poner acá. Documentos. Hmm, qué raro, no. No sé si lo abrir. ¿Cuánto les dio la pregunta esta? No sé si la pueden calcular. La opción A, profe. La opción A. Que era. La opción A que era 8,3 por 10 a la menos 5. Sí. Ok, perfecto. Esta es la que me estaban preguntando ahorita. ¿Cuál es la solubilidad del anión yodato en una disolución de serio IO3, 3, si su valor de KPS es 3,2 por 10 al menos 10? Entonces tenemos, ¿cuál sería el equilibrio? Sería C, IO3, 3, que me va a formar C, C más 3, más 3, IO3, menos. Entonces tengo acá S, no tengo nada, menos S, más S, más 3S, me queda 0, S y 3S. Entonces la KPS acá PS va a ser igual a S multiplicado por 3S al cubo. Entonces, la KPS va a ser igual a S por 3 por 9 por 3, 27 S al cubo. Entonces, S va a ser igual a raíz cuarta, o no sé cómo se llama, de KPS entre 27. Sí, ¿verdad? A ver si mi calculadora puede calcular eso. Ah, sí, creo que sí. Espera, aquí pongo un 4, acá pongo KPS, que era 3,2 por 10 a la menos 10, dividido entre 27, ¿verdad? Eso me da 1,80. Profe, es que yo le 1,8. hice exactamente igual que usted y no me dio. O sea, no sale la respuesta. Ok, S me da 1,85. 85. No, por 10 a la menos 3. Pero me preguntan por la solubilidad del anión yodato. La solubilidad del anión yodato es 3S. Entonces tengo que multiplicar esto por 3.
por 3, esto me da 5,57 por 10 a la menos 3. Me da. Sí, me da igual, profe. No, entonces no hay respuesta. Bueno, además dice por 10. No dice 10 a la qué. Sí, entonces puedes hacer el reclamo, Profe, definitivamente. Ujú. es que, bueno, no entendí por qué se multiplicaba por 3 ya después de que se sacó la S. Porque dice, ¿cuál es la solubilidad del anión yodato? Ajá, Es lo que me queda acá en el equilibrio. La del serio es S, pero la del ajá. yodato es 3S. Ah, ok. Ujú, por eso sería. Profe, Está bien. una pregunta. Es que en el quiz pasado pasó exactamente lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo con una pregunta que no había respuesta. Pero Ajá. a día de hoy, o sea, yo sé que la profe tiene muchas cosas, pero no ha recibido respuesta de apelación. Entonces no sé si me van a subir el punto igual con esta. No, sí, sí, sí. Puede estar seguro que se le va a subir el punto, por eso no hay ningún problema. O sea, siempre se tarda un poco, pero de que se le sube, se le sube. Y si no, al final yo se lo subo, por eso no hay problema. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Puede escribirle un correo recordándole cualquier cosa. Sí, ya lo hice también, pero igual no tuve respuesta. Ok, ok. Vamos a ver. Pero sí, este es apelable también, definitivamente. No tiene la respuesta correcta. Sí, porque sí, no sé si es algún error, pero me parece que no. 3 a la 3 es 27. Sí, todo está bien. Y no sé la verdad. Sí, sí, debe ser que está mal. Ok, vamos a ver la siguiente. De Kimberly. Está acá. Dice, calcule el pH para una solución de metilamina 0,01 mol por litro. Se reporta una K para el ion metilamonio de 2,3 por 10 a la menos 11. Ok. CH3NH2 más H2O me va a formar CH3NH4 más OH menos. Esto tiene inicialmente una concentración de 0,0100 y va a ser menos X más X más X. Me queda 0,0100 menos X, X y X. Entonces vean que este compuesto, este salió un metilamonio. Metilamonio. Y este es su base. Entonces vean que este compuesto es en realidad una base. Quiere decir que lo que estamos teniendo acá sería la constante, la KB, ¿verdad? La KB va a ser igual a la K entre la KW, que sería igual a 2,3 por 10 a la menos 11 entre 1,0 por 10 a la menos 14. La KB va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 11 dividido entre 1 por 10 a la menos 14. Eso me da 2,3 por 10 a la 3. Sí. ¿Sabes? No me interesa. Esto lo estoy poniendo mal. KA por KB es igual a KW. Pues es que lo estoy poniendo al revés. Entonces
Entonces, KB es igual a KW entre KA. 1,0 por 10 a la menos 14 dividido entre 2,3 por 10 a la menos 11. Ahora sí tiene sentido. 1,0 por 10 a la menos 14 dividido entre 2,3 por 10 a la menos 11. Me da 4,35 por 10 a la menos 4. Ok, ahora sí. Entonces, ¿a qué será igual a KB? KB va a ser igual a X a la 2 entre 0,0100 menos X. No estoy seguro si se puede despreciar porque anda por ahí de 10 a la menos 4. Tratemos de despreciarlo primero a ver qué tal nos da. Despreciemos esta X y digamos que es casi 0. Pero creo que no nos va a servir tanto. Vamos a ver. Entonces, X va a ser igual a KB multiplicado por 0,0100 raíz. Será igual a 4,35 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0,0100 raíz. 4,35 por 10 a la menos 4 por 0,01 raíz de esto me da 2,08 por 10 a la menos 3. Pero vean que esto no es tan despreciable. 1, 2, 3. No es tan despreciable acá. Lo ideal sería mejor resolver la cuadrática. En realidad. Entonces vamos a resolver la cuadrática. A ver qué tan diferente nos da. Entonces tenemos KB por 0,0100 menos KB por X es igual a X a la 2. Esto implica que X a la 2 menos 4,35 por no, más 4,35 por 10 a la menos 4X. Y sí, Cristian. Profe, vieras que yo tenía que hablar con usted, pero tengo una clase a las 11. No sé si lo puedo contactar por correo. Es que vieras que ayer se me fue la luz mientras estaba haciendo el reto. Sí es cierto. ¿Usted fue que me escribió o fueron varios? Yo creo que No, yo no lo escribí, pero y no sé. Sé que hay una ah, compañera mía que vive súper cerca de donde yo vivo, así que tal vez a ella le puedas enviar uno de esos. sí, porque alguien más me escribió también que le había pasado algo. Si querés, contactame por correo. Pues creo que si no nos va a dar chance. Está bien, profe, gracias. Ok, ok. Aquí KB sería 4,35 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0,01. Eso me da 4,35 por 10 a la menos 6 es igual a 0. Y ahora sí, resolvamos la cuadrática. Yo como soy vago, lo voy a resolver en una página de internet. Ecuación. Resolución. Ya no me sale el mismo del otro día. Ya, aquí está. A ver. 1. El otro sería 4,35 por 10 menos 4. Y el otro sería 4,35 por 10 menos 6. La solución me da
sea, para ver, creo que hice algo mal. Pasa sumando, pasa restando. 4,35 por 10 a la menos 4 por 0,01. No sé por qué me da como mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé por qué, pero no me lo está resolviendo bien. Bueno, cualquier cosa sería resolver esta cuadrática y ese sería el valor de X. Pero esa X sería el valor de hidróxido, ¿verdad? El pOH. Habría que ser 14 menos pOH en este caso. No sé por qué no me está queriendo resolver la cuadrática. ¿Qué hice mal? ¿Alguien ve algún error? Bueno, cualquier cosa ahí luego lo reviso, si no. Ok, tenemos... Ah, bueno, la que me mandaron después es la misma, en realidad. ¿Qué estoy haciendo mal? X a la 2, KB por 0,0100 menos KB por X. La KB sí la puse bien, 4,35 por 10 a la menos 4. X menos 4,35 por 10 a la menos 6. Es que cuando la resuelva me da lo siguiente. No sé si les da eso. Me da 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 por 10 a la menos 5. Lo cual me parece que no tiene mucho sentido. Pero bueno. En principio, si hago menos logaritmo de 6,5 por 10 a la menos 5, eso me da 4,18, 14 menos esto me da 9,81. No sé si les daba como algo así. No, ninguna casa con eso. Bueno, según la respuesta era 11, profe. 11.3. Me imagino que lo calcularon con la simplificación. A ver. Menos logaritmo de 2,08 por 10 a la menos 3. Ajá. 14 menos esto. Sí, ellos lo calcularon con la simplificación, básicamente. No es tan bueno hacerlo con la simplificación, que ellos lo que hicieron fue asumir que esto era 0 y calcularlo de esta forma, ¿verdad? La fórmula simplificada. Esto da 2,08 por 10 a la menos 3. Ah, ok, entonces fue que tomaron el valor de arriba. Descartamos. Sí, y entonces el pOH basado en esto me da 2,68. Entonces, si calculo el pH a partir de esto, el pH me da 11,3. Ah, ok. Entonces, ellos lo resolvieron a partir de la forma simplificada. Aunque me parece un poco raro, porque la mejor forma sería con... Pero sí, bueno, digamos que por ahí anda. No sé por qué la cuadrática no me salió. Olviden esto. Pero sí, la respuesta de la forma simplificada, asumiendo que esto es 0, da 11,3. Eso sí, así. No sé si más o menos... Explico de nuevo, es que ya se me enredó. Bueno, sí, esta parte de la de arriba sí lo había entendido bien.
Ujú. La de abajo sí, no, no tanto. Sí, digamos, básicamente la idea, ahora sí, la idea es esta. Entonces tiene la base, que es esa metilamina, con agua, va a ser una base, la va a tomar un protón y va a formar el metilamonio más OH menos. Entonces uno establece el equilibrio con eso. Me quería 0,0100 menos X, X y X. Y a partir de, me dicen que esa es la Ka para el metilamonio. Quiere decir que a partir de esta Ka, yo tengo que determinar la Kb, porque esta es una base. Entonces la Kb me da 4,35 a la menos 4. Entonces planteo el equilibrio de la Kb, que es lo que tengo acá. Entonces me quedaría X por X, que sería este X a la 2, entre 0,0100 menos X. Entonces, como ellos lo resolvieron, lo que hicieron fue asumir que este X es muy pequeñito. Y entonces despejo la X y digo, X va a ser igual a la KB multiplicado por 0,0100 raíz. Ese X me va a dar 2,08 por 10 a la menos 3, pero ese X equivale a la concentración de OH menos. Entonces, a partir de eso yo calculo el pOH y ese pOH lo utilizo para calcular el pH, diciendo que 14 es igual a pH menos pOH, básicamente. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Y solo me quedó faltando una pregunta, que es la de Kevin. Aquí. A ver. Vamos a ver. Qué raro, no me sale. ¿Qué se hizo? Aquí está. 20. Ah, no, es cortita. Control C. Control V. Dice, de las siguientes tablas, ¿cuáles formarán equilibrios en disolución? Entonces, para que algo forme un equilibrio, tiene que ser una base fuerte o tiene que ser un ácido débil o una base débil, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Si, si algo proviene de un ácido fuerte, va a ser una base débil. Entonces, por ejemplo, yo sé que el HNO3 es un ácido fuerte. Entonces, una sal de NO3 va a ser débil. Pues no, va a ser pero muy, muy débil. Prácticamente no va a ser básico, mejor dicho. Entonces, normalmente yo tengo que fijarme en cosas que vengan de bases conjugadas de ácidos débiles o ácidos conjugados de bases débiles. Entonces, el yodato, este acá, viene de un ácido fuerte, entonces este no es posible. Algo que pueden usar como guía para esto es lo siguiente. Voy a buscar ese acá. ¿Qué se me hizo? Si ustedes vienen a las clases del bloque 2, en equilibrio ácido-base, aquí traen una parte resumen de equilibrio ácido-base. Entonces vienen sobre electrolitos fuertes, electrolitos débiles, cuáles son clasificación de los electrolitos. Entonces, si el ácido es más fuerte, la base que forma va a ser más débil. Y así sucesivamente. Si la base es más fuerte, va a formar un ácido más débil y así sucesivamente. Entonces, básicamente, este diagrama es lo que explica un poco eso.
entonces volviendo a la pregunta. Ay, ¿qué se me hizo? Entonces, esta especie de acá es una base conjugada que vendría del ácido HNO2, por ejemplo. Esta especie de acá vendría del ácido H2SO3. Esta especie vendría del ácido HNO3. Y esta vendría del ácido HIO4, respectivamente. Entonces, ¿cuáles formarían equilibrios en disolución? Los que vengan de ácidos que sean débiles, sería en este caso. Entonces, de esos de acá, ¿cuáles serían ácidos débiles? Pues, revisando esto acá. Entonces, por ejemplo, los ácidos más fuertes son HCl, HClO4. Bueno, de hecho aquí venían mejor dichos. Ácidos inorgánicos que son fuertes: HNO3, HClO4, H2SO4, HCl, HI, HBr, HClO3, HBrO3. Entonces, basado en eso, los que vienen acá, esto vendría de un ácido fuerte. Entonces, esta sal no podría disociarse en disolución. Esta acá podemos descartarla. De los otros, vamos a ver, la 2 y la 4. Creo que el perclorato decía que era un ácido fuerte. Perclorato. HClO4. El HIO4 también sería en este caso. Entonces, esa tampoco puede ser porque viene también de un ácido fuerte. Entonces, esta posiblemente no. Entonces, en este caso, creo que la respuesta más acertada sería 1 y 2. Esos podrían disociarse en disolución y abstraer protones, ¿verdad? En este caso, serían unas bases relativamente fuertes. Si viene de un ácido débil, es una base relativamente fuerte. Si viene de un ácido fuerte, es una base muy débil. Entonces, estos dos, como vienen de ácidos débiles, formarían unas bases relativamente fuertes y sí podrían abstraer protones de la disolución. No sé si me explico con eso. Normalmente, la fuerza de un ácido, si un ácido es muy fuerte, va a ser una base muy débil. Si es un ácido muy débil, va a formar una base conjugada muy fuerte. Entonces, basado en eso, uno puede decir si lo que van a formar es fuerte o débil. Entonces, descarté estos dos porque vienen de ácidos fuertes. Entonces, van a formar bases muy débiles. Estos dos de arriba provienen de ácidos débiles. Entonces, posiblemente van a formar bases más fuertes. Eso es como un poco el criterio que utilizan ahí. No sé si me explico. Entonces, básicamente lo que hay que tener es como un criterio de cuáles son bases fuertes y cuáles son bases débiles, cuáles son ácidos fuertes y cuáles son ácidos débiles. Sí, no sé si me van a preguntar algo más. Me dice Kevin. Ay, Nicole me mandó otra pregunta. Dice, ¿cuál es la solubilidad de un precipitado de PbCl2 si se mezclan 300 mililitros? Y dice Kevin, profe, tengo otra duda. ¿Cuándo da la respuesta con dos cifras, tipo 3,1 por 10 a la menos 5 y cuándo se da como 3,14 por 10 a la menos 5? Depende de lo que usted contenga y los datos de los que está partiendo. Normalmente, si usted da una constante de acidez y tiene dos cifras, el resultado final también debería darlo con dos cifras. O si usted tiene las concentraciones con dos cifras y la constante de acidez con dos cifras, debería dar con dos cifras. Entonces, básicamente es con lo que usted tenga en la expresión matemática.
Ejemplo, aquí me dan 2,81. ¿Cómo se marca? ¿Como 2,8 o 2,81? Depende de los datos de origen en ese caso. Va a depender de los datos que tengo originalmente. O sea, en este tipo de problemas, cuando se montan la expresión de la constante y la resuelven, tienen que tener el número de cifras menor de los datos que tienen de input. Digamos, si la constante tiene 2 cifras, pero las concentraciones tienen 3, el resultado final debería tener 2 cifras. Entonces, básicamente se basan en eso, más que todo. Y uy, quedaría debiéndole una a Nicole, pero Nicole, si gusta, me la pasa por correo Sí, está bien, profe, tranquilo. y ahí yo se la respondo. Es parecida a la otra que resolvimos, es muy similar a la primera que hicimos, que era con... Es básicamente lo mismo, nada más que con diferentes valores. Ah, ok, ok. Voy a intentarlo así entonces. Es que creo que había hecho algo muy raro y había metido un valor diferente. es muy parecida a esta que está acá, del azul, del precipitado de SAF2, todo. Es el mismo procedimiento, nada más que con especies distintas. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, yo también le podría enviar una por correo. Es que Sí. no es de solubilidad, pero tampoco la entendí cómo hacerla. Ok, está bien. Sí. Ok, Te fijo. gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego entonces. Nos estamos viendo el viernes. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.